Muy buenas tardes, tan amigos queridos. Nos encontramos otro martes más en su programa, Tan Amigas Contigo. Y bueno, como cada martes, les agradecemos que estén aquí con nosotros, les damos la bienvenida. Y bueno, me presento, mi nombre es Ivania Orozco y de este lado del micrófono está conmigo la maravillosa Araceli Martínez, gracias. Y en un ratito se conecta la otra maravillosa, Paola Estrada. Ya la estaremos saludando ahorita que entre con nosotros en línea. Y bueno, pues el día de hoy yo muy contenta. ¿Tú cómo estás, Sara? Muy contenta y con esta emoción de vacaciones. Ay, se siente, huele. Sí. Aunque les decía que estoy sorprendida el movimiento que hay en la calle. O sea, cuando se supone que es una semana comienza a ser tranquila, hay muchísimo movimiento, entonces, no sé, todavía hay mucho trabajo. Sí, todavía sí, aunque los niños no van a la escuela, de todas maneras hay gente que seguimos laborando, ¿no? Y aparte cierre de mes, cierre de mes, cierre de todo. Y pues aquí estamos dando inicio a este programa el día de hoy. Así es. Y bueno, en lo que Pau se conecta, hoy vamos a tener un tema que de verdad yo creo que a muchísima gente les pasa, nos pasó. Sí. No, o sea, porque me considero una persona entre tantas de lo que es el miedo a la muerte. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Y, híjole, en esta parte se puede decir en México que aunque jugamos con ella el Día de Muertos y hacemos las calaveritas y todo, pues realmente existe no miedo, terror. Pánico. Sí. Entonces, creo que por eso, hablar de eso el día de hoy. Por eso, por ahí también sería conveniente definir un término que le llaman tanatofobia, que es literal a las personas. Ahorita que lo mencionabas, yo echaba la vista atrás y aunque, como ya les he compartido aquí la audiencia, estuve 15 años siendo perito forense, para mí la muerte... Bueno, comencé a trabajar ahí a los 25, tal vez. No era algo que pensara que me pudiera pasar a mí, era algo que le pasaba a los demás y nunca me había puesto a reflexionar. Entonces era muy interesante. Yo le pregunté a la audiencia, ¿tú has fantaseado, pensado, reflexionado en el momento de tu muerte? Porque yo, aunque trabajaba ahí y trabajaba, vamos a decirlo así, la muerte me daba de comer porque era por temas de servicios periciales o de muerte súbita lo que atendíamos ahí. Yo nunca me había puesto a pensar en ese momento cuándo yo me iba a morir, cómo me iba a morir, cómo quería que fuera mi ritual de despedida o demás, ¿no? Fue hasta mi primer contacto con la tanatología en un taller que comencé a pensar en eso y ya estábamos ahí por ahí de los 35, ¿no? Entonces pasó mucho tiempo porque era como algo ajeno a mí, era algo que le pasaba a los demás. Entonces, ahorita que hiciste ese planteamiento, digo, pues es que yo nunca lo había pensado. Sí, fíjate que es algo también como muy común, el hecho de que es algo que ignoramos, ¿no? Y de repente creemos que nos podemos esconder. Sí. Vemos a la muerte como un ser ajeno, sí, un ser existente, sí, a veces malévolo, a veces cuando hay situaciones muy complicadas, piadoso, pero es un ser del que voy a hacer todo lo posible para esconderme. Que la muerte anda rondando. Es como un cobrador de Coppel, ¿no? Insistente, pero al que le huimos. Sí, aquí la muerte anda rondando. Huele a este ser, ¿no? Y lo pintan con esta... con esta como las características como una túnica donde no se ve el rostro, hasta sombra, ¿no? Se me fue el nombre de la gudaña. No, se me olvida, pero esa cosa que trae ahí con la el pico ese. Sí. Entonces, esta parte
lo vemos como este ser que viene, ¿no? A asesinarte, a llevarte, a arrebatarte de tus seres queridos o a arrebatarte a tus seres queridos. Entonces, se nos va olvidando que la muerte es inherente al ser humano. En el momento en el que nacemos, es parte de nosotros porque, pues obviamente esta experiencia, por eso vamos al trabajo espiritual. Esta experiencia terrenal realmente no es la verdadera esencia. Y como toda experiencia tiene un final. Porque no es la verdadera forma de existencia. Venimos por un tiempo. Hay quien elige estar mucho, hay quien elige ser rapidito para saldar ciertas cosas o ayudar en ciertas cosas, dependiendo lo que queramos experimentar. De tu plan de Pero vida. viene en nosotros, es como el ticket cuando compramos un viaje redondo. La experiencia, el nacer sería como el viaje de ida, usas tu ticket y de regreso es tu ticket de vuelta. De regreso, el viaje redondo. El viaje redondo. Es interesante porque yo creo que en mi caso no lo pensé antes porque para mí era normal que personas estuvieran expuestas y fallecieron, y por otra, las únicas pérdidas que había experimentado eran los abuelitos. Entonces, como que en Chelilandia era normal que los abuelitos solamente murieran y algunas personas, ¿no? Que tenían ciertas situaciones. Entonces, creo que tú que nos escuchas, ¿cómo ha sido tu experiencia en torno a la muerte? Porque parte de la tanatofobia, que es el rechazar, el oír o pensar o abordar este tema, viene de cómo hemos experimentado esto. A lo mejor tú a temprana edad comenzaste a tener pérdidas y esas pérdidas te obligaron a reflexionar y a gestionar, y no tan solo de los abuelitos o de la mascota, ¿no? Sino a lo mejor ya de un hermanito, de algún padre, algún tío o alguien cercano, más o menos de tu misma edad, que te hace decir, ah, caray, es que la gente se muere, ¿no? Me acuerdo de la hija de una de mis maestras tanatólogas que le hablaba de estos temas. Y pues los niños son así como muy genuinos, ¿no? Muy primarios en sus respuestas. Y de repente la niña llegaba, ¿qué creen? Los abuelitos se mueren. Y ya los del saloncito empezaban a llorar. ¡Ah! Y ¿pero qué creen? La gente joven también se muere. ¡Ah! Los niños también se mueren. Entonces, el ir hablando de temas que muchas veces en nuestro entorno familiar evita o rechaza hablar, complica mucho el que yo desarrolle herramientas para gestionar lo que se me va presentando. Y era muy interesante porque en una de las charlas que asistí le dice, es que es como que si hablamos de la muerte, no hables de eso porque la vamos a llamar, ¿no? Algo va a pasar. Y como si la muerte estuviera ahí de, dijeron mi nombre, permítanme, déjenme para allá, ¿no? Me están hablando. Y no es así. Entonces, creo que es importante entender nuestro contexto. Si hemos tenido pérdidas, cómo las hemos trabajado o si no las hemos tenido, creo que es el momento de reflexionar. ¿Qué pienso yo en torno a la muerte? ¿Me da miedo? Sí, no, ¿por qué? Así es, mira, estábamos aquí estaba, perdóneme, viendo con Pau. Bienvenida. Bienvenida. Hola. Pau, ¿cómo estás? Vamos a Bien, ¿y ustedes? Aquí andamos, escuchándolas. Llevo aquí 6 minutos escuchándolas. Ay, ¿qué tal? Sí, eso es lo que estaba ahorita viendo con ella, de que, aquí no puede entrar. Bienvenida, Paola. Bienvenida. ¿Qué opinas de estos 6 minutos? Esto que ahora te toca a ti tu parte, ¿no? En esto del miedo ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Yo creo y siempre he pensado que es un tabú que nos inculcaron desde hace siglos. O sea, creo que es con lo que controlan al ser humano. Porque hasta, ¿qué te dicen? Lo único que no tiene solución es la muerte. Y creo que creces con esto de que entonces lo peor que te puede pasar es la muerte. Y yo creo que lo peor que puede pasar es no saber vivir. Exacto. Pero hay gente que piensa que lo peor es la muerte. Y no, yo creo que la muerte es como Ahora, no siempre he tenido esta idea, claro, a través de los años, como bien dice Ara, pues vas como generando más conocimiento o más experiencia o más madurez tal vez, porque
la inseguridad nos tiene fregados pues, por la muerte, ¿no? Te pueden matar a un familiar, te pueden desaparecer, entonces es el miedo. En la antigüedad, bueno, pues es que van a pelear hasta morir y era la diversión y era el miedo, o sea, salvarte, ¿no? O sea, van a ver quién es más fuerte. Y toda la vida nos han metido esto. Si el ser humano perdiera el miedo a la muerte, ¿con qué nos controlarían? Yo siempre me he preguntado eso, o sea, si, ay, es que hay una pandemia, ok, es que se va a morir un montón de gente, está bien, entonces, ¿qué pasaría? Siempre, ¿no? Como Sí, siempre. claro, dirías, entonces, ¿hacia dónde iría? ¿No? Yo creo que es un condicionamiento que nos han puesto, no digo que no te importes, al contrario, que lo vivas y te diviertas el tiempo que nos toque estar aquí, pero... Pero este miedo, como decía también Ara, de que llegan los niños, es que mi abuelito se murió todos, ¡oh! Porque entonces te llega el, mi abuelito también se puede morir, Claro. ¿no? O mi hijo se puede morir, o mi papá se puede morir, o mi De ahí, mamá se va a ir un día. de ahí me gustaría hacer dos aportaciones de lo que acabas de mencionar. Una es, fíjate que en una clase, en la clase de aspectos religiosos en torno a la muerte, decían que antes de la conquista, de alguna manera, la muerte era bien vista porque era como el tema de te lo ganaste, ¿no? Es un guerrero y vamos a tener nuestro camposanto de guerreros, ¿no? Y honrarlos como lo que eran. Murió en el parto y se les honraba como era. Pero cuando llegó el tema de la conquista y sobre todo con la Santa Inquisición, comenzó a ser un tema de sufrimiento el ver a tu ser querido arder en llamas, ¿no? Entonces, esa memoria, ya no se quema la gente, pero esa memoria o ese sufrimiento, ese drama en torno a perder a un ser querido quedó. Entonces, de repente están las playideras, plenideras, ajá. Las que lloran y hasta se rentan para... Se que era para... No, porque para que el alma pudiera trascender, pues era como, lo recibían mejor y era más fácil si había este llanto, este dolor. Entonces, sabemos que en esos tiempos la conciencia no era como que lo que sobresalía de la gente. Entonces, a veces en la familia se moría, perdona, te interrumpí, pero me acordé de esto, o sea, se moría el hombre en la casa y de verdad la viuda no le daba sufrimiento, le daba gusto, pero bueno, hay pues muertes también, liberadoras. Exactamente, pues era un trámite, ¿no? Que para que se pudiera ir y no tener también el alma era una ahí, creencia, pues, otras creencias contrataban a estas mujeres para que le lloraran al muerto con esta pasión y este drama. Pero eso es muy importante porque podemos ir viendo cómo ha influido todos los aspectos culturales y religiosos para hoy tener que estoy Así contigo, es, Paola. plañideras. Ay, okay. Esta palabra siempre se me... Sí, a mí también se me complica. Pero creo que es importante. Y la segunda que dijiste muy valiosa, Pau, en lo que acabas de comentar, es que creo que por eso amo la tanatología, porque más allá de hablar de la muerte o de analizar aspectos en torno a la muerte, nos invita a vivir. Y tú lo dijiste, el problema no es morir, el problema es que no vivimos, ¿no? Por múltiples miedos, limitaciones, por creer que vamos a tener 100 años y que la salud, el dinero, el amor y todo nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Y puede que sí, pero normalmente se nos olvida que somos finitos en esta etapa. Entonces, me encantó, creo que son de las dos aportaciones que vi. El entender, ¿no? ¿Realmente es malo morir? Creo que podemos empezar con cosas chiquitas. O sea, por ejemplo, porque luego hay gente que, no sé, que no tiene hijos, pero ama a su perro y se muere el perro y sufren muchísimo. Y el otro es el de al lado. Es que, ¿cómo sufres por un perro? Oye, es su pérdida. Es igual de válida que la tuya. Y eso 100% en ese momento. Sí me explico. Entonces, empezar, no digo que el perro sea chiquito, sino me refiero a las pérdidas. O sea, porque si el mismo día atropellaron, que a mí me pasó a una persona, que atropellan a su madre y a su perro de 14 años, ¿a quién le lloro primero? Sí. O sea, de verdad. Es que cómo le lloras a nivel a tu perro y a tu mamá, es que a ti no, el de enfrente no debe de importarle. Cada quien sabe cuáles son sus acuerdos de almas, hasta con las almas de los animales, y creo que debe de ser muy respetable el hecho de que cómo lo sufra cada quien. Entonces, si nos enseñaran desde pequeños, con pequeñas pérdidas me refiero, se perdió mi muñeco favorito, o se rompió,
o mi juego, y ya no tiene reparación, o mi chamarra, y vas tramitando o vas manejando de otra forma estas pérdidas. Cuando nos llegan pérdidas más grandes, creo que el apego sería un poco diferente. Sí. Si nos lo fueran enseñando. Con el pollito que nos regalaban cuando eran pequeñitos. Sí, la gestión de las emociones. Uh-huh. Algo que me queda claro en el tiempo que estuve estudiando tanatología infantil es que realmente las complicaciones de los niños, por ejemplo, en el duelo, están hechas por los adultos. Nosotros les complicamos la pérdida. Por ejemplo, no digan que está muy enfermo en el hospital, no le digan nada y de repente se muere en el hospital. El familiar que sea cercano, sea abuelito, papá, mamá, hermano, lo que sea, se muere. Ya no tuvo tiempo el niño de decir nada, de darle la oportunidad de despedirse, de darle un beso. De repente es, no, los niños no tiene por qué presenciar tanto dolor, no lo llevamos al funeral. Al rato, error. El niño está cargando no nada más con el pesar de que ya nunca va a tener la oportunidad, nunca le dieron la oportunidad de elegir si quería estar o no. Y 2, el coraje, porque genera coraje, que genera resentimiento. Incertidumbre. Exactamente, ¿por qué fregados? O sea, uno, cuando vamos entendiendo la labor del niño, al niño se le puede, dependiendo sus edades, pero se le puede preguntar siempre acompañando, ¿quieres estar o no quieres estar? Claro. ¿Quieres estar? Perfecto, vas a estar el tiempo que tú necesites, no es obligatorio que tengas que, en el momento que tú te tengas que retirar, yo te acompaño. O sea, esa es la labor, eso es acompañar. Eso por una parte. Ahora el riesgo de los eufemismos, ya se durmió, se fue al cielo, y agárrense porque luego los niños son bien literales, sí, y ahí se están subiendo al balcón porque el abuelito se fue al cielo, entonces se quieren ir al cielo con el abuelito porque no entienden no entienden todavía que es muerte. Uh-huh. O sea, hablando de la muerte biológica, ya no hay un cuerpo, una forma de existencia. Cuando el niño tenga una madurez va a entender que dentro del cuerpo tenemos un alma y ahí sí, la creencia que ustedes quieran está en el cielo, ya lo van a entender, mientras son literales. Sí. Fíjate que este tema, digo, estamos hablando enfocado en la muerte, pero te trae resultados positivos o negativos en todos los aspectos. O sea, yo conozco una persona que le dijo a su hija, es que si no terminas la tarea, tu abuelita no se va a sanar. Y esa tarde se muere la abuelita y la niña sí había terminado la tarea. ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué le dijiste a la niña de 7 años? Sí, 5 años, no me acuerdo cuánto tenía. Entonces, imagínate el trauma que le puedes generar. ¿Qué pasa a todos los niveles? O sea, de verdad, yo he escuchado a gente muy molesta porque es que el doctor me dijo que se iba a salvar. Pues el doctor es un conducto, no tiene esa capacidad ningún doctor de decirte ni estás desahuciado ni te vas a morir, todos nacemos desahuciados, todos nos vamos a morir, ¿no? Spoiler de vida. Spoiler alert, todos estamos desahuciados. Todos somos enfermos terminales. Claro, todos. Entonces vamos viendo cómo vivimos cada día, ¿no? Pero a mí me es impactante que este nivel de cómo llegamos a lastimar a un ser humano con una palabra, ¿no? Fíjate que cuando yo tuve, como ustedes saben, 3 pérdidas como en año y medio, cuando se muere esta tía mía que era máximo pilar de mi vida, fallece y como fue en época muy de COVID, pues estaba aislada, lo que tú quieras, pero mi hija la idolatraba. Y entonces no la volvió a ver, más que una videollamada, y la siguiente vez que la vio, ya fue incinerada. Y ella tenía 8 años. Entonces yo recuerdo, y esto se me quedó muy grabado, que dije, ¿qué hice? Baja las escaleras un día y grita, es que es el dolor más fuerte que ha sentido mi alma. Y lloraba. Y de repente estábamos en una reunión y la veías a lo lejos llorando. Y era por esta situación que no sabía cómo expresarlo. A los 7 meses fallece su hermano. Entonces, en cuanto fallece, que yo salí, dije, quiero hablar con mi hija. Pues todo el mundo así como a ver qué le dice. No voy a decir que brinquen del balcón porque la gente está muy espantada. Entonces llego
Y cuando yo le digo, mi amor, quiero decirte que tu hermano ya está con Cuca, Cuca era su abuela, entonces le digo, quiero decirte esto, y me dice, es lo único que no hubiera querido escuchar. Fue lo único que dijo. Y se puso a llorar, pero me acompañó en el proceso desde ese instante. Me oyó gritar, llorar, arrancarme la piel, todo hasta el día de hoy. O sea, no es que no lo haya vivido, ¿sí? O sea, lo vivió perfectamente bien. Entonces, cuando estuvo en el velorio, vio a su hermano en la caja, vio todo el asunto, lo vivió. A los 7 meses, mi prima, que era como mi hermana menor, tiene un accidente y fallece. Entonces va bajando, esto fue un sábado y no le dijimos nada. Pero no le dijimos nada porque no había forma de verla, ¿sí me explico? O sea, no había una enfermedad, no había un hospital, no había nada. Fue una muerte instantánea y ni siquiera nos habían entregado el cuerpo. Entonces le digo, vale, quiero hablar contigo, y su respuesta fue, ¿ahora quién se murió? Y ya tenía 9 años. Y le digo, tu tía, tal, falleció, tuvo un accidente, ¿quieres ir esto es importante que dijo Iván? Y le dije, va a haber velorio, ¿quieres ir? Ujú. Me dijo, voy a desayunar. Y se bajó y subió como a los vientos y me dijo, ¿sabes qué? Sí quiero ir, porque cuando falleció mi Cuca, me dolía el alma. Sus palabras son, me dolía el alma. A mí me impactó mucho que dijera, me duele el alma. Sí. Dice, cuando falleció mi hermano, lo vi y lo comprendí. Ok. Entonces creo que verla me va a facilitar. Ujú. O sea, 9 años. De verdad, les quitamos mucho mérito a los niños. Entonces Sí. me acompañó y cuando llegamos ella atravesó la sala y fue a hablar hablar, despedirse, lo que sea con su tía. Estuvo ahí unos minutos, se hace para atrás. Yo no me acerqué, yo la dejé. De hecho, estaba con la mamá de mi prima. Se hace para atrás, se acuesta y me dice, tengo ganas de llorar. Llora. La abracé, lloró. A los minutos se endereza y me dice, ¿sabes qué? Aquí hay mucha tristeza. ¿Me puedo ir a ese cuartito? Al cuartito que tienen en la funeraria. Digo, sí, mi amor. Y no volvió a salir hasta que llegaron los amigos de su hermano. Porque ellos son mucho de jugar con ella y esto, y la alivianan, y ya. Y entonces ya pasó mi cuñada por ella y se la llevó. Pero lo vivió. Y esto le alivianó el panorama. De verdad es Oportunidad de importante. despedirte, de dar la oportunidad al cerebro Sí, a que integre la pérdida, a que la constate, porque si no pareciera un abandono. Claro. exactamente. Y eso así lo sufrimos. ¿Cuánta gente no llega con nosotros enojada porque, pues es que siento que me abandonó? Ujú. O sea, ¿Por chavos que qué me perdieron a sus... dejó? ¿Por qué se fue? Tú dices, Estoy enojado con mi si papá hubiera porque se tenido elección. murió. Ay, cabrón. Exactamente. O sea, Créeme que si hubiera tenido elección, bueno, no todas las veces, pero posiblemente hubiera elegido estar aquí. Pero muchas veces, pues es que no, bendito Dios, no somos conscientes de nuestro plan de tiempo de vida, porque si no lo tenemos bien gestionado, viviríamos en la angustia. No tenemos ese nivel de conciencia como para, hey, ya va a llegar. Siempre digo, no, ¿saben qué? Se me está acabando. Hoy va a ser la cena de despedida porque pues yo ya me voy. O sea, ya me toca irme la despedida, ¿no? Mira, Regresarme ya no hemos hablado de ese y tema, pero sí, imagínate que esa despedida que esa cena de despedida que vamos a tener hoy, es porque te vas a ir a recorrer toda Europa. ajá, O claro. sea, esa noche, en lugar de ser de llanto y sufrimiento, sería, qué padre, vas a ir a conocer, claro. y cuánto tiempo, y cómo lo vas a ¿Cómo hacer y todo. viviste tu experiencia? Híjole, no, pues ¿sabes qué? Pues como que me faltó, pero bueno, pues ya, ¿no? Sí, Hice lo mejor que pude, no fue tan fácil como creí. No tenemos esos niveles de conciencia. no, Es sí, difícil llegar a ese punto, ¿eh? Sí, sí. O sea, estamos a mí en me ha el proceso. costado sangre, No, pero sí incluso, hoy, no sé ustedes, pero incluso yo como tanatóloga y muchos de mis colegas, no ustedes, de repente nos somos juzgados, no nos sentimos, somos juzgados y nos dicen, oye, pero tú con todo lo que sabes estás llorando así. Sí, porque soy experta en temas de la muerte, no en perder seres a mí queridos. solo una persona me han dicho Claro. eso, me dijo, ¿por qué con todo lo que sabes y que puedes hablar con ellos, este,
te duele. Y le dije, porque estoy viva. Sí. Y el dolor es parte del crecimiento. O sea, yo siempre les pongo este ejemplo de monito así con peras y manzanas, vean intensamente. Sí. La tristeza va de la mano con la felicidad. Sí. Sin tristeza no hay felicidad, sin felicidad no hay tristeza. Ojo, tristeza, no sufrimiento. Exacto. Es diferente. ¿Cuál sería la diferencia, mis queridas, Yo, entre que la gente empiece a introducir estos conceptos? O sea, ¿me duele? ¿Estoy en duelo? ¿O estoy en sufrimiento? yo te puedo poner el ejemplo clarísimo que viví con mi hijo. Era todos los días, su perro se quedó con nosotros, ¿no? El perrito, este cachorro que ustedes conocen, tiernito. Entonces era sacar al perro y pues dar la vuelta que él daba, ¿sí? Era el animal sentado esperando a que él regresara al entrenamiento. Y me daba un sufrimiento. Yo decía, es que, o sea, volteaba y yo, no friegues, o sea, aparte de mi dolor tengo que vivir el del animal, ¿por cómo le explico? ¿Cómo yo le explico a un animalito que su dueño no va a volver? Claro. Entonces, yo recuerdo, yo salía y sufría, y yo toda la vuelta iba diciendo, porque iba berreando, o sea, yo lloraba y lloraba. Claro. Y yo volteaba y le decía a mi pareja, yo no pienso vivir así toda la vida, O sea, es que esto no va a suceder. Y entonces cuando tú das la vuelta por aquí, por su casa, hay un espacio donde habían montado una iglesia provisional porque no podía ir la gente a la iglesia. Entonces venía un padre y aquí daba una misa abierta. Y entonces había ciertas imágenes y yo me paraba ahí y me acuerdo que les decía, si me vas a dejar para sentirme así, llévame, porque a mí no me interesa vivir sufriendo. Claro. Pero yo lo decía, pero no lo dije una vez, lo dije todos los días durante 3 meses hasta que de pronto ya lloraba, pero no sufría. ¿A qué me refiero? Puedo platicarles algo y pues, se me sale la lágrima. Me duele. O puedo platicarles algo y decirle, pero es que entonces la vida no vale nada porque entonces soy una basura de mamá. Estoy sufriéndolo. Porque me estoy inventando algo que no está sucediendo, más que en mi cabeza. Entonces yo creo que eso es el sufrimiento. Lo que te inventas en tu cabeza, lo que te generas. Es que mi marido tiene una amiga. Es que mi marido me tiene un amante. A ver, eso te lo estás inventando. O sea, tú lo estás sufriendo. Te puede doler el hecho de que tu marido en este momento tenga una amiga a la que le da más tiempo que a ti. Claro. Lo demás es historia en tu cabeza. Entonces, tratas el dolor, pero no te aferras al sufrimiento. ¿Sí me explico? O sea, ¿hasta dónde nos creamos historias? Aquí en el tema del dolor, igual es la parte de percibir inaccesible algo, ¿no? Una persona, una situación o cosa ya no es accesible para mí. O la realidad que vivo no me gusta, no es contra lo que yo deseo, ese es el dolor. Pero ya como la palabra lo dice, el sufrimiento es cuando este dolor pasa a ser demasiado. Y en tanatología hay términos que son muy importantes rescatar. Suficiente y demasiado. Es que ¿cuánto me va a doler? Suficiente para hacer un cambio. Y para ahorita lo acaba de mencionar, es parte del crecimiento, tan así que cuando estamos en desarrollo nos duelen los huesos, estamos creciendo, cuando vamos al gimnasio, bueno, yo no voy, los que van al gimnasio y les duele el músculo es porque está creciendo, pero ¿cuándo es que me duele demasiado? Cuando hago un mal movimiento, cuando eso ya está en contra de mi integridad. Entonces creo que es importante que la audiencia analice, ¿me está doliendo suficiente o demasiado? Y si está demasiado, hay que valorarlo, porque demasiado es en contra natura, en contra de nuestra integridad, para que podamos entonces diferenciar entre dolor y sufrimiento. Ok, entonces en esta parte, por ejemplo, entraría, o sea, el miedo a la muerte va obviamente aunado a el miedo a sufrir, ¿no? Digo, hablando de las dos vertientes. El miedo, ¿por qué tenemos miedo a la muerte de mis seres queridos? O miedo a mi propia muerte, ¿no? En esta parte entraría lo de a mis seres queridos, ¿no? Híjole, es que
el soltar. No estoy acostumbrado a Y soltar. aparte, ¿quién se aburre de lo que disfruta, no? Si yo tengo una buena relación con alguien o Claro. tengo una expectativa, ¿por qué voy a quererme despedir, no? Pero aunque esté muy mal la relación, o sea, este punto medular creo que es lo que la tanatología quiere compartir. No, o sea, no nos enfocamos nada más en el dolor que se va a sentir cuando un ser querido se va o cuando yo, o sea, mi integridad, mi salud está comprometida y me tengo que despedir, sino es esta parte de cómo he vivido Sí, para Pero, saber que ese es el final. no, claro, pero fíjate, esto que acabas de decir, Ara, perdóname, se me va a ir porque lo tengo aquí. ajá, Dijiste, ¿quién que tiene una buena relación se quiere despedir? ajá, ¿Sí? Si tú amas tanto a una persona y sabes que por más buena relación que tengas, contigo está atascado, lo tienes que dejar ir. No sí, lo tienes. El amor real elige dejarlo ir. sí, Y creo que es la prueba más grande que existe de amor. sí, Y ahí es donde viene si tienes una pérdida como esta, tu madre, tu padre, tu hijo, tu hermano, el, el dejarlo ir no implica que no vas a volver a tener contacto con él, que no le vas a rezar, que no vas a llorarle cuando te duela, que no lo vas a extrañar. Implica que honras la forma y la elección que él hizo de ya irse, porque nadie se muere sin su consentimiento. ¿Sí? Entonces, aferrarte a que se quede, a que esté tal vez entubado o en coma, es completamente terrenal y nuestro. sí, ¿Por qué no honrar a la persona? Y, por ejemplo, también aplica para una persona adicta. Es que se está muriendo, pues es que honralo. ¿Por qué quieres que viva como tú? Si no tiene la fuerza, porque una persona adicta pues se oculta atrás de la adicción, ¿no? O sí, sea, adormezco mi dolor. sí. ¿Por qué? Porque no sé manejar el sufrimiento, que es lo que estamos hablando al final del día. ¿Está bien? No sé. ¿Está mal? No sé. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor para nosotros está mal, pero pues para la persona está re bien. O sea, Entonces el miedo sería un control también, así como claro. controlamos la vida de los demás, Yo creo, queremos controlar, o sea, la muerte de los demás. Sí. yo le sumaría a esto la ignorancia. O sea, es el miedo a qué me va a pasar. A ver, si me muero, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede allá? Hay muchas cosas que se hablan después de la muerte, ¿no? Si es mi propia muerte. Y además, ¿a quién voy a dejar? A lo mejor es diferente a Araceli Martínez sin hijos, que el marido es muy resiliente y rápido, va a estar con novia otra vez. De 24. De 24 años. A lo mejor si tengo hijos pequeñitos, recién nacidos de 2, 3 años, o si no tengo esposo y mis hijos dependen de mí. O sea, creo que influye el contexto, por una parte, qué me espera hacia adelante, pero también a quién dejo atrás, ¿no? Creo que son de las dos cosas y porque es como un examen final. A ver, vamos a ver lo que aprendiste. ¿Y cómo se pone uno a estudiar? Pues antes del examen, ¿no? Entonces, de repente empiezas a recapitular qué hiciste, qué dejaste de hacer, en qué te distrajiste. Y en la otra contraparte, cuando yo soy a quien pierdo un ser querido, también viene el temor al futuro de cómo me voy a sentir sin esa persona, cómo va a ser mi vida. Incluso en un acompañamiento que hice con una persona que se quedó viuda, una mujer que se quedó viuda, una vez la cuestioné y le dije, ¿lloras tu pérdida o lloras porque te sientes perdida? Hizo una pausa, fue adentro de sí misma y le dice, ¿sabes qué? Sí lloraba mi pérdida, pero ahorita estoy llorando porque me siento perdida. Era su esposo y la dejó con una hija Sí, cambió su vida. pequeña y con negocios y él administraba, ella era la parte de talento, entonces ahora se encontraba haciendo un 100% donde ni siquiera la clave Claro. del banco tenía para poder hacer los pagos, Cambia, ¿no? se muere un ciclo de vida, eso también lloramos, como dicen, ¿no? Sí. ¿Qué lloras además del fallecimiento?
Sí. O sea, de extrañar. ¿Qué otras situaciones lloran? No, pues era la persona que me resolvía. Sí. O era la persona que me mantenía. proveía, O que me era protegía, me el que me acompañaba, la que me cuidaba. con quien platicaba. Exactamente, con quien salía, que me sentía seguro. O sea, perdí un rol. Hay quien es feliz, por ejemplo, en el rol de esposa y de repente viene un cambio de ciclo y ya no eres esposa. O sea, vuelves a estar en un plano diferente de soltería, Sí. la viudez, y llega este punto de que lloramos muchas cosas, no nada más alrededor de, o sea, también, y cuando vamos diluyendo o separando, Sí. le vamos dando el duelo a lo que va perteneciendo y lo vamos reconfigurando. Desmenuzando, ¿no? Y a la pérdida central empezamos a entender que hay pérdidas secundarias. Ajá, diluyendo, dije no, diluyendo es Desmenuzando. desaparecer. Creo que lo más fácil, te voy a decir, creo que lo más fácil de una pérdida es aceptar lo que se fue de ti, no la persona. Digo, lo más difícil, perdón. Lo que O terminó. sea, lo más difícil cuando pierdes a un ser que amas, sea porque fallece, sea porque se termina la relación, sea porque te divorcias, porque también, o sea, estamos hablando de la muerte, pero pues, todo tiene un duelo, ¿no? Entonces, es lo que perdiste de ti cuando esa persona parte. ¿Qué pierdes? Y tú lo acabas de decir. O sea, ok, es que es la persona que me resolvía todo. Sí, esa es tu primera etapa. Pero ¿en qué momento te perdiste que no aprendiste tú a resolver las cosas por ti mismo? Sí. Y ese dolor es más grande que la pérdida de la persona. Claro. Porque entonces terminas enojado contigo. O sea, ¿cómo es posible, no? Que yo no sepa hacer nada. Y entonces entra una etapa diferente de duelo, Sí. que es para mí pensar más difícil, porque yo siempre he dicho que el aprendizaje cuando alguien fallece es para el que se queda. El que se vaya está a todo dar. Ay, sí. Esto que nos dicen de no le llores porque entonces no le dejas descansar, no es cierto, señores, lloren lo que quieran, vívanlo, sáquenlo, no se enfermen, a ellos no les importa, ellos están a todo dar. Sí, ¿sabes? Y yo lo que decía mi papá cuando hablaba, le decía, mira, papá, dime lo que me tengas que decir, porque si Dios se apega de mi alma y me cumple antojos, yo quiero morir por una muerte súbita. No sé, la que sea, pero súbita, ¿no? Bueno, no precisamente como la que sea, pero sí, digo, porque... Sí. Y que quedes entera. Porque sí. eso de que tenga que... y la mitad del cuerpo... En la cara no, en la cara no, porque para que me vean, no. Yo le decía... pero quisiera... que esté pegada al cuerpo, hija, porque sí. Luego la cara bien bonita, pero separada. Sitio, no. Ay, Dios mío, bueno, a ver ¿cuál es el plan que no recuerdo? O sea, tú también fantaseas. Recuerden que tenemos que tener cuidado cómo pedimos. Exactamente. Sí, por eso digo, por no, eso es cierto, es bueno no es también cierto. pensar en cómo nos gustaría morir. Sí. O sea, de verdad, la gente le tiene miedo. Yo sé que no se hacen caprichos porque tenemos también como ya lo ideamos, sí. Pero también es como que pero, ¿cómo me gustaría? Pero flaca, si es una elección, si es una elección, ajá. Claro que eliges cómo morirte. Yo también creo eso. Porque si yo fumo como chacuaco una cajetilla todos los días, ya elegiste cómo morirte. Sí. Y si yo me embriago de lunes a domingo, ya elegiste cómo morirte. Y si yo manejo y voy con el celular y voy a 120, ya elegiste cómo morirte. Y si yo hago cosas ilegales y termino en la cárcel, ya elegiste cómo morirte. ¿Qué pasaría con agresiones físicas? Ahí estoy de acuerdo porque son hábitos y conductas. Bueno, cierro lo que hablaba con mi papá. Yo le decía, papá, dime lo que me tengas que decir porque si Dios concede mi antojo, yo quiero morir de una muerte súbita. Porque si para que tú vayas a cerrar ciclos y te prepares para que yo muera, necesito pasar por una agonía, olvídate. Aquí no va a haber, ¿no? O sea, yo sí le saco eso de, es que el cáncer es una enfermedad de amor porque te permite trabajar o te permite despedirte. Oye, te doy toda la vida para que te despidas. A mí no me obligues a pasar por sufrimiento para que tú no sufras. Para eso te van a buscar mis amigas tanatólogas, ¿no? Para que gestiones eso. Eso por una parte. Y por otra, ¿cómo? Entiendo que por hábitos ya vamos eligiendo cómo morir, pero cuando parece que somos víctimas de una agresión,
¿cómo lo podemos explicar para que la gente entienda? No sé, yo iba pasando y me atropelló un carro, o yo estaba en mi casa y entraron y me Los robaron asesinatos. y me dieron un balazo. O sea, ¿qué? Yo creo que ese es un acuerdo de almas. ¿A qué me refiero? Porque otra vez, el acuerdo es, yo doy mi vida por amor a ti. Esto que nos dice la iglesia de que Jesús dio la vida por amor a todos, ¿sí? O sea, usémoslo como, es que todos somos eso, no es él. O sea, es que Pues todos somos tú das un poquito de tu vida por amor a tu marido todos los días, y tú a tus hijos y a tu marido. ¿Sí me explico? Sí. Pero cuando nos vamos y de una forma así, es que al Brian no le tocaba. No, sí le tocaba. Nadie se muere sin su consentimiento. El tema es, ¿por qué al Brian le dieron un plomazo? Sí. Porque el aprendizaje es para los que rodean al Brian. Y el alma No de eso vino a mostrarles, o sea, decir, ¿sabes claro. qué? Entonces, ahora, claro que sabemos que a lo mejor de 1000 Bryans van a aprender 200 personas, 200 familias de los Bryans. Y los otros 800 se van a dedicar a quejarse y a no crecerlo. Pero las almas que sí crecen necesitan a las que no crecen. Y yo sé que estás del carajo, pero pues así es. Para que haya maldad tiene que haber bondad. Para que haya luz tiene que existir, más bien al revés, para que haya oscuridad tiene que existir la luz. Exacto. A mí me suena que el Brian tenía actividad de riesgo como el bombero que se mete y muere quemado. Pero lo eligió. Personas que tienen otro empleo, no sé, la señora que está en su casa y que llegan y le roban, y en ese robo las fuerzas de control la matan. Acuerdo de algo. Puedo jurar que no hay una persona que haya pasado por una situación así que no tenga a alguien alrededor que tenga que aprender algo al respecto. No, y aparte, acuerdo de almas para el aprendizaje. Y aparte, ahí va mi aportación como terapeuta de vidas pasadas, ¿no? De acuerdo a lo que he estudiado, y también las personas que asisten a esta terapia, llegas como a esta conclusión. ¿Qué sucede? Que muchas veces en nuestra vida, que sabemos que tenemos más vidas, aquí no voy a entrar a pelear en creencias de nadie, sino desde mi conocimiento, ¿ok? Por ejemplo, todos en la vida estamos teniendo aprendizajes. Tenemos que irnos a la oscuridad para reconocer la luz. Dentro de la luz no vemos que somos luz, entonces nos retiramos y la luz ve oscuridad y la oscuridad ve la luz. Ese es el contraste. Cuando hacemos la inmersión en este plano terrenal, obviamente es complicado. O sea, la vida terrenal es complicada y nos vamos haciendo lo mejor que podemos. Sí. En eso mejor que podemos, a lo mejor yo me dejo envolver por el miedo. El miedo a muchas cosas que por lo regular quiero controlar, ¿no? Y empiezo a tener acciones que pues no son tan conscientes, que están regidas por el miedo. Y yo hago mucho daño, ¿no? Soy una persona, un alma maravillosa, inconsciente. Tengo que aprender el contraste de la oscuridad para entender que eso no es lo que soy, ¿sí? Entonces, en esta planeación entre vidas, donde llega lo quiero hacer mejor. O sea, en toda la experiencia que tuve, en todo el repaso y todo, es darme cuenta que la regué. O sea, voy haciendo esto que le llaman karma, voy generando estas experiencias que tengo que equilibrar. Y se ha dado, de hecho, en el libro, no me acuerdo si es en Muchas Vidas, en uno de los libros de Brian Weiss, es que he leído varios y no sé en cuál viene este ejemplo, que está la persona, nace y de repente decide, consciente o inconscientemente, ser victimario. Pues eso no está chido, ¿no? Y como dicen, ponte en sus zapatos. Entonces, la siguiente encarnación viene planificada a, tengo que entender, vivir lo que hice, y se vuelve víctima. Si no sale de ese bucle, la siguiente encarnación, como va a terminar enchilado y como viene esa necesidad de que
tampoco me tengo que dejar, o sea, tengo que entrar en el centro de no joder, pero no dejar que me jodan, Sí. O sea, estar en ese centro. Si no lo entendí, voy a volver a ser victimario. Sí. Cuando entra la densidad y mi alma reconozca terrenalmente a otras situaciones que me envolvieron y me recuerdan y yo no me doy cuenta, y así voy a estar navegando de un polo a otro, hasta que encuentro el centro, y es donde vienen las prácticas del perdón, las prácticas del respeto, del amor al prójimo y la empatía, y bueno, todo lo que nos hace la mejor versión de nosotros. Todo eso lo vamos logrando con aprendizajes de uno a otro lado. Por eso digo, en las creencias de que en una vida tenemos que lograr la perfección, no inventes. Si no lo logramos en muchas, ahora imagínense el peso de que en una sola vamos a ser seres iluminados y perfectos. Cuando morimos somos exactamente igual a como estábamos con el cuerpo físico. No nos iluminamos, no nos volvemos santos, no nos angelizamos. Somos iguales. Entonces, en esta parte de ir aprendiendo, vamos de polaridad en polaridad, la idea es que trabajemos en conciencia para encontrar ese centro. No jodo, pero también está mi amor propio, mi respeto. Y voy andando, ¿no? Hasta equilibrar esa parte. Esa es la aportación que les quería decir en esto. Así que quien tiene miedo a morirse y no hemos trabajado mucho, pues ¿qué creen? Tranquilos, vamos a volver a vivir. Es como la gente que ahorita puede escucharnos y decir, ay, qué tarugadas dicen, eso no existe. Está bien, sigue viviendo con miedo. Nos vemos en otra vida, en otro tiempo, para que te lo recordemos de nuevo, a ver si ya se te quitó. O sea, porque pues sí, y así es en todo, ¿eh? Tenemos pactados, ¿sabes qué? En algún momento de la siguiente vida, pues ya decidí que sí iba a regresar. Yo siempre digo, ay, ya no me gustaría, siempre Paola se ríe de mí porque me dice, hija, ¿cómo eres? De que no, quiero saber más, quiero aprender más, quiero Tú hacer te vas a ir con las maletas hechas para regresarte, hombre. Y no lo dudo, la verdad pero ahora sí me voy a echar unas vacaciones largas y tendidas, porque con tanto recuerdo, tanta vida, tanto todo, dices, ay, quiero un respiro, quiero un break. Al cabo la gente puede por sí misma, eso también vine a aprender en esta vida, a ver el valor de los demás, de decir, es que sí pueden, con nosotros y sin nosotros, y cada quien podemos. Entonces, no necesitamos controlar para que la gente esté bien. Entonces, entendiendo eso, puedo echarme mi relax. Sí. No, y otra cosa, para los que los que creemos que podemos cambiar al mundo y controlarlo todo. La forma en que el universo nos enseña a aprender que no, nosotros la elegimos y nosotros diremos hasta cuándo, Ay, Entonces mejor vamos soltando. Ni me digas. Sí. Cuando vean las barbas de sus vecinos cortar, digo, sí, las tuyas a remojar. A remojar. Sí, es correcto. Sí, es importante. Es importante porque exactamente en este punto al que estamos llegando y cuando se te muere, ¿qué controlaste? ¿Dónde quedó todo tu dinero, todo tu poder, todos tus traumas, tus miedos? En nada, no puedes hacer nada contra eso, así es de que mejor vívelo. Disfrutar. Acuérdense, tanatología, el estudio del fenómeno de la muerte nos lleva a tener la capacidad de vivir mejor. Sí. ¿Por qué? Porque hacemos consciente nuestra finitud, sí o sí. Lo queramos, lo pensemos o no seamos conscientes de eso, llega. No es un ser que nos va a arrebatar. Es el pase de salida que todos tenemos. Ya lo tenemos comprado. ¿Para cuándo? Bueno, pues no, volvemos al mismo, no tenemos la conciencia como para mantenerlo presente, es sorpresivo. Bueno, ya las enfermedades ya van siendo muertes anunciadas, que te dan la oportunidad de arreglar, o sea, sé consciente de una vez por todas, para eso también llega la enfermedad. Es que la muerte siempre está arregla anunciada. todo. Nada más la enfermedad nos da sentido de urgencia. Nos da una conciencia de,
hijo, o sea, Esto se ahora va a sí, acabar. tienes la oportunidad. Cuando son accidentes, me caí y me pegué en la cabeza. ¿Y? O sea, pues estaba re bien, pero se rió, se carcajeó y se cayó de cabeza y se murió riendo. Bueno, pues a lo O mejor, estábamos comiendo y nos carcajeamos y se le atoró el bocado, ¿no? Entonces, ajá, cosas como o que le pasan dio el tan infarto, absurdas. ¿no? En el baño. O sea, digo, hay muertes así de que haces tanto esfuerzo que se te revienta. Sí. No sé, tienes Aneurisma. un aneurisma o algo. Es que pasa. O sea, No, sí, hay que diferenciar hay muertes. entre muerte esperada y muerte Claro, inesperada. y la gente a veces espera, de verdad es algo, es como si diera un poquito de calma, irónicamente, cuando la muerte es grande y hasta los familiares lo dicen, me ha tocado, es que tuvo, o sea, lo atropelló un tráiler y le cortó la cabeza y le cayó a los pies de un señor y salió en las revistas, lo estábamos viendo, o sea, fue una muerte gigante, enorme, y la gente como que el sentir esa validación, Sí. dice, bueno, o sea, tuvo una muerte sorprendente, pero vamos a estas muertes, o sea, se me atoró el pie y me caí y me troné la cabeza, ¿no? O haciendo del baño, o se O me dio resbaló gripa, el baño, ¿eh? o me dio gripa. Me dio gripa, o en las noticias, o sea, eso fue real, del muchacho que estaba con la familia de la novia y se aguantó los gases y le tronaron los intestinos. O sea, se puso mal, se fue de urgencia y se murió. De repente, ¿no? Pareciera. O Y que sea, también, como otros dicen, sucede. no tengo miedo a morir, sino a cómo me voy a morir, ¿no? Es que es otra de las cuestiones que escucho cuando estamos en terapia. Y es verdad, algunas parecieran tan absurdas, pero si diseñamos cómo, creo que hasta son misericordiosas, ¿no? Pero ahí viene la maravilla. La muerte no duele. Sí, no. O sea, en el instante en que te mueres, te moriste, ya no sientes nada. Sí, se queda el cuerpo como que ese último, ahí también yo lo he visto en la terapia de regresiones. O sea, la gente puede ver su muerte. O sea, Pero no que lo sientes. ahorcaron, que le cortó la cabeza, que le pasó el tractor encima, que era una muerte muy común antes. O sea, ese tipo de cosas. Y en el recuerdo, o sea, de la terapia, lo están viendo. Lo pueden vivir como personaje o como espectador. Sí. Lo están viendo y dice, ay, no, pues sí, no, siento. No, bueno, en lo personal, no sé, otros terapeutas que podamos empatar esta información. A mí no ha habido persona que vea su muerte en esta terapia Sí. que me diga, es que me está doliendo. ¿Se acuerdan de las emociones? De la culpa, lo estoy dejando, la angustia, no me quiero ir, no estaba listo, no era mi momento. Y La son emoción. segundos. ¿Mandé? Y son segundos. Sí, En lo que tu alma y tu espíritu se recuerda la terminan de separar, emoción, ¿eh? el alma recuerda la emoción, porque cuando ya hay una muerte inminente, y eso, las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte lo pueden corroborar. Pasa esto, ay, sentí frío, una molestia, y de repente sentí paz. Una muerte inminente, se sale el alma. Y el cuerpo obviamente tiene todavía un cuerpo etérico que van unidos, que es el flujo de energía, y haz de cuenta que está como en piloto automático, vamos a decir. Así como hay personas que entran en un trance profundo y está su cuerpo, pero su conciencia está en otro lado, viajando, y el cuerpo no se mueve, no nada, es más, a veces ya monjes, sí, no se alimentan, no nada, está el cuerpo todavía con esa chispa de energía hasta que sea el último momento, pero el alma está en otro lado. Cuando viene la muerte es lo mismo. Se va, o sea, se desprende. Sí. Pueden ver el suceso a lo mejor como si desde arriba. Astral, como si fuera un viaje astral así. Okay. Y lo que estamos viendo es el cuerpo en piloto automático. Okay. Digo, esperando, esta información es dada, obviamente es recabada de otras
de otros seres que han partido, canalizado y todo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos platicando aquí. Hay un tip que les puede servir. Y esto no aplica solo para la muerte. Cuando tienen un dolor muy fuerte, ya sea emocional o físico, pongan algún tipo de música que los relaje, algún sonido que elijan que los relaje, cierren los ojos, inhalen y exhalen profundamente y pidan ver la luz. Esto que nos burlamos a veces de no vayas hacia la luz, no, sí pidan ver la luz. Cuando ustedes piden ver la luz, vienen todos estos, si creen en Dios, son ángeles, espíritus, lo como le quieran llamar, energías, entes, y nos ayudan a hacer esto que llamamos como un viaje astral, aunque no tengamos el conocimiento, para separar el alma y el espíritu del cuerpo, y entonces el cuerpo es el que tiene el dolor, el alma y el espíritu no. Entonces cuando te dicen, estás enfermo, no, yo no estoy enfermo, está enfermo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu están bien. Mi cuerpo está enfermo. Si empezamos a hacernos este match y hacer esto, cuando sintamos este miedo de que algo puede pasar y pedimos ver la luz, el miedo se corta. Y puede aplicar en cosas tan pequeñísimas o en cosas gravísimas. Cada quien lo elige y lo pueden empezar a trabajar en cosas pequeñitas como todo, para que cuando llegue el momento no sientan miedo y solo pidan ver la luz. Pero ese es un tip y el que quiera utilizarlo, pues ahí anda. Pues súper bien. Sí. Excelente tip, porque Sí, ya vamos a terminar. Cerramos con este maravilloso tip. De todas maneras, vamos a seguir hablando aquí, no se preocupen, los martes. Vamos a seguir diciendo esto. Quédense con ese tip que les dio Paola. Escuchen nuevamente el programa. Esto de pedir ver la luz. Voy a leer rapidísimo unos mensajes que llegaron ahorita y pasamos a despedirnos. Claro que sí. Porque se nos fue bien rápido el tiempo. Sí. Aquí tenemos a Miguel Ángel Cruz. Saludos para el programa de Tan Amigas Contigo. Escuchando su mensaje de esta tarde. Un gran saludo a las ponentes. Miguel Ángel, gracias. Susi Torres, saludos para las chicas tan amigas. Aquí escuchándoles con su mensaje de esta tarde. Susi Preciosa, gracias. Diana Romero, saludos chicas, las escucho en la colonia americana. Dianita Preciosa, muchísimas gracias. Javier Pérez, saludos para el programa de Tan Amigas Contigo. Un interesante tema de la muerte. Muchísimas gracias, Javier. Y por este lado tenemos a Serena Guti. Preciosa Sere, te mando un abrazote, hermosa. Linda tarde, excelente programa como todos los martes. Saludos, Vania, así me dicen, mi familia y a tus invitadas. Muchísimas gracias, hermosa. Y bueno, tú tienes mensajitos. De este lado nos dicen que muchísimas gracias por el tema de esta tarde y también nos comentan que gracias a las invitadas. Ay, muchas gracias. Y pues Sara, tú que, a ver, tenemos el tip de Paola, a mí me encanta eso. Sí. Yo lo practico en mi día a día, cuando no veo señales, cuando no veo mi camino. Sí, pido la luz, sí. O sea, que se me aclare, caray, sí. O sea, estas señales. ¿Tú qué mensaje les quieres decir? Yo quisiera hoy que la audiencia se tomara unos minutos antes de dormir y que reflexione. Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿cómo me encuentro? Para que hagamos un corte de caja y si hay algo que quieran cambiar, pues lo cambien, se levantan al día siguiente con una lista de pendientes, ¿no? Le voy a dar a mi primo para pedir una disculpa, le voy a hablar a mi tía porque tengo mucho sin hacerlo, para tratar de ir cerrando cada día nuestra vida. Y dos, que fantaseen, que sea en un momento, cómo les gustaría ser recordados, cómo les gustaría morir, cómo les gustaría en torno a esto, porque de ahí les va a dar mucha información que todas nosotras podemos acompañar para trabajar y que podamos, que ese momento no nos dé miedo, sino que vayamos como tras una jornada, así como cuando haces muchas cosas valiosas y que te acuestas a dormir y dices, ay, cumplí con todas las metas que tenía para el día de hoy, te acuestas a dormir súper tranquila y te sientes gozosa de darte ese descanso, que así todas las almitas partan de este plano. Muy bien. Ay, bueno, pues de mi parte, nada más decirles que, pues, se animen a preparar, sí. A preparar lo que quieren. Aquí tenemos las tanatofinanzas, que nos ayuda también a preparar. Este desenlace es algo que podemos manejar
Y bueno, agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí, por escucharnos, por apoyar. Paola, muchísimas gracias por darte el tiempo de conectar. Gracias a ustedes y un saludote a las que todas que estamos en el grupo de Viloma, nos están ahí viendo, nos mandaron pantallazos si lo quieren revisar. Ay, Viloma, muchísimas queremos, gracias. muchísimas gracias también a ellas. Ay, Pau, a ellas y a él, porque también Vicente ahí está súper puesto siempre pues para a todos los que le fascine el crecer. General, muchísimas Yani, gracias. Viviana, Paola, Ara, un gusto siempre, la verdad, que pueda compartir yo con ustedes dos. Gracias. Contigo, Ara, maravilloso aquí. Hace falta Paola, pero bueno, de alguna u otra manera la tenemos aquí presente. Muchísimas gracias, tan amigos. Y vamos a seguir aquí con temas pues pensados para ustedes con mucho cariño. Y bueno, como siempre, me despido el día de hoy, pero nos vemos en la siguiente semana. Mi nombre es Ivania Orozco. Araceli Martínez. Y de aquel lado. Y bueno, el día de hoy nos despedimos. Tan amigas contigo y comunidad de tan amigos. Muchísimas gracias. Besitos. Bye, mis niñas. Chao. Bye.